Bueno, muy buenas tardes. Acá conectándome en vivo desde la página de Facebook del Cian Hofesh. Acá ajustando el sonido, el volumen, ajustando un poquito la luz, a ver si hay alguien allá del otro lado. Acá ya estamos transmitiendo en vivo. Hola, Reina, siempre compartimos en este espacio, saludamos muy especialmente a aquellas personas que se comunican primero, por decirlo de algún modo, que ya están conectadas. Así que bueno, damos comienzo a una nueva transmisión, miércoles 2 de febrero, también saludo a Norma, bienvenida Norma a este espacio. Y bueno, ahí está, muchas gracias, sí, los primeros momentos también está Sara y después, bueno, ya empezamos a meternos en tema y el saludo va a ser más general. También está Marta, que también sigue este taller en forma presencial. Aprovecho para contarles que si bien ustedes reciben esta transmisión a través de la página de Facebook del Cian Hofesh, en este momento estoy transmitiendo desde nuestra sede, estoy transmitiendo desde la oficina, así que bueno, para recordarles que seguimos transmitiendo en vivo algunos talleres, y también tenemos propuestas presenciales, ¿sí? De lunes a viernes hay talleres tanto por la mañana como por la tarde, y específicamente para aquellos que les gusta este espacio, que les gusta la literatura, Café Literario se sirve en forma presencial los días martes, ¿sí? A las 10 de la mañana. Ustedes saben que, bueno, por razones de cuidados sanitarios y también porque estamos en época de receso, ¿no? Febrero, enero, son meses que normalmente acomodamos y cambiamos horarios. Si a eso le sumamos la situación de la pandemia, los horarios tómenlo como eso, ¿no? Como que son horarios que vamos a ir ajustando y esperemos que pronto ya podamos tener una agenda más estable. Es el deseo que tenemos de todo el equipo y seguro que ustedes también. Vamos a ir modificando a medida que vayamos contando con todo el equipo y que bueno, que ya podamos estar a full 100%. Entonces, quienes tienen ganas de acercarse a nuestra sede me podrán encontrar con este taller en otro formato, por supuesto, diferente, pero el espacio y el objetivo es el mismo: compartir un fragmento, compartir a partir de una noticia, un poema, una frase, un dato biográfico, siempre partiendo de la literatura, ¿sí? Bien, saludo acá, un saludo general a Amanda, Silvia, Amelia y tantas otras personas que están allí conectadas. Pueden seguir dejando sus mensajes ahí en el chat. Yo a veces no puedo contestar en el momento, pero ustedes saben que después respondo. Y habíamos empezado el miércoles pasado, con motivo del aniversario de su fallecimiento, habíamos comenzado a tratar alguna de la obra de Virginia Woolf. Nos habíamos focalizado especialmente en un ensayo que escribió Virginia Woolf, La habitación propia. Habíamos hecho un paneíto, un pantallazo general, y les había prometido que este miércoles íbamos a continuar avanzando un poquito con este ensayo. No se preocupen aquellas personas que no estuvieron en el vivo o que no entraron a YouTube para ver la grabación. No hace falta haber visto la emisión anterior, así que sin duda se van a enganchar igual hoy. Algo simplemente para retomar el punto anterior. Para quienes no pudieron ver el programa anterior, es contarles que, bueno, más allá de que Virginia Woolf se hizo famosa por las adaptaciones de sus novelas y sus relatos que fueron llevados al cine, también trascendió mucho su figura por tratarse de una libre pensadora, de una mujer adelantada a su época, muy controvertida, muy polémica. Muchos la sitúan como los nombres, digamos, los antecedentes de
de los movimientos feministas de su época, ¿sí? Vamos a meternos un poquito más, y para eso, como ustedes saben, a mí me gusta ir explorando, investigando en la web, me gusta buscar portales, blogs, noticias, notas donde podamos sacar información y compartirla y desmenuzarla juntos y juntas. Esa es un poco la idea. En este caso estoy tomando alguna información, fui tomando de distintos lados, pero en este caso es un blog que se llama acá, en este caso, el título de esta nota, que voy a compartir parte de ella, es ¿cuántas veces Anónimo fue una mujer? ¿Cuántas veces en la literatura, libros que no tienen un autor reconocido, y acá uso la palabra autor, y que se le puso anónimo, en muchos casos sí, sin duda no se pudo rastrear, ¿no?, quién fue el autor. Pero muchas veces detrás de ese anónimo había una mujer, ¿no? Entonces, la nota comienza en este blog de libros y literatura que dice: ¿cuántas veces Anónimo fue una mujer? Las escritoras anónimas o con seudónimos masculinos más célebres, ¿no? Qué paradoja, ¿no? El anonimato y poder ser célebre desde el anonimato, ¿no? Ahí hay un juego interesante también. Justamente la más célebre defensora de esta tesis fue Virginia Woolf, quien en su obra, como antes mencionamos, Una habitación propia, afirmaba: me atrevería a aventurar que Anónimo ha firmado, ha escrito muchas obras sin firmar, me atrevería a aventurar que Anónimo, que tantas obras ha escrito sin firmar, era a menudo una mujer, ¿sí? Si una de las razones por las que los autores ocultaban su identidad era el miedo a enfrentarse a los prejuicios, a no ser tomados en serio. Esto le ocurría también a los hombres, sin duda. Por eso muchos hombres también escribían con un seudónimo, en muchos casos, o directamente un anónimo. En el caso de la mujer, la apuesta se duplica. Las mismas razones que podían llegar a excluir a muchos hombres y que preferían el anonimato, en las mujeres era 100% seguro que iba a estar ese riesgo, y era imposible, al menos en los comienzos. Después algunas escritoras pudieron, por supuesto, desde ya hemos visto el caso de muchas, han podido presentarse con su nombre y apellido. Aprovecho acá también para intercalar con los comentarios que ustedes con tan buena onda dejan en el chat. Y sí, acá me ganaron de mano, como suele ocurrir. Yo iba a decir que algo raro pasaba con la fecha de hoy, algo raro interesante, algo lindo. Y acá me dice Reina: hoy se abre el portal energético 202. Bueno, yo no entiendo nada de eso, pero sí me llamó mucho la atención la cuestión de los números. Fíjense, hoy es 02, el día 2 del mes 2, febrero es el 02 del año 2022, 020222. Y acá, bueno, justamente Regina me aporta este dato, un dato más que, bueno, quienes sepan del tema y les interese, por supuesto, siéntanse libres de compartirlo en este chat. Acá Edith me saluda a mí, saluda a toda la gente que está conectada. Me encanta que digan, y a todas las compañeras, como también en los vivos se puede tener compañeras y compañeros de taller, ¿no? Esta modalidad que hace un par de años atrás nos hubiese parecido imposible. Telma también se suma a este vivo y está acá. Y también hoy me olvidé, porque bueno, arranqué muy justita con el tiempo, un poco apurada, lo tengo que decir. Pero hoy justamente algo del comienzo, ¿no? Ahí está Betty también. Sigo mirando acá en el chat, ¿sí?
Estamos todos los miércoles. También Silvia, Amanda, también está, Amelia ya la Soledad, Alicia, Cora, sí, lindísimo. No saludé a la gente que nos sigue en diferido, ya sea a través de nuestra página, como también después desde el canal de YouTube, y hay gente que no se engancha con YouTube, que no se enganchó todavía con Facebook, entonces a quienes así lo hayan solicitado en su momento, distribuimos a través de una lista de difusión acá con el equipo, nos ocupamos también de que les llegue a través del WhatsApp, ¿sí? Acá está Adela, Telma, repito por las dudas si se me escapó alguna ahí, y acá hay un aporte que dice las hermanas Bronté. Así es, Alicia. Bien, ahora vamos ahí, ¿no? A esas anónimas que terminaron no solamente no siendo anónimas, sino que hoy son clásicas de la literatura universal, ¿sí? Se han convertido en figuras clásicas. Entonces, si bien, y aclaro por las dudas, porque casi siempre que toco esta temática, alguien me dice, bueno, pero los hombres también fueron perseguidos. Desde ya, siempre hubo muchas personas perseguidas porque alguien consideró que tenía que privarlo de su libertad, por su forma de pensar, por su credo, por su color, por lo que fuera, desde ya. Y eso va más allá de una cuestión de género. Pero específicamente, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice la biblioteca, fíjense cuántas mujeres van a encontrar en el pasado, en el mundo de la ciencia, cuántos las van a encontrar en el mundo de la literatura, del arte en general. Bueno, es algo que ya, digamos, está más que comprobado, y lo interesante es esto, analizarlo, y también creo que es interesante pensar, que lo decíamos la vez pasada, insisto con eso, analizar también nuestro presente, ¿no? Si bien es cierto que hay espacios habitados, espacios ganados por muchas mujeres en estos ámbitos que acabo de mencionar y muchos otros, la pregunta creo que sigue siendo vigente, ¿no? Por supuesto, con todas las diferencias, todos los avances y los logros, pero también está bueno seguir pensando en cuánto falta. Y ahí sí también están involucradas todas las personas, no es un problema de mujeres, es un problema de una sociedad, ¿sí? Y es una cuestión que va más allá de si se es hombre, si es mujer o del género que se sea, sino que tiene que ver con una oportunidad y con oportunidades, diría yo, y con tener igualdad de derechos, que todas las personas puedan acceder al estudio, a la salud, a poder producir arte, ¿no? Y esto, por supuesto, en parte lo focalizamos en la problemática de la mujer, pero también, por supuesto, podemos hablar de otros colectivos que tampoco acceden a la literatura, ¿no? Y no por una cuestión de género. Pero eso sería otro tema, ¿eh? Entonces necesitamos sesgar, necesitamos elegir algo para poder desplegar ahí lo que intentamos compartir, ¿sí? Entonces, esconderse, ¿no? Poder ganar un lugar intentando parecerse a otros en este caso. Y acá dice la nota, las anónimas que conocemos, ¿no? Hay varias obras literarias, algunas de ellas muy conocidas, en las que sabemos que anónimo, entre comillas, era una mujer. Y bueno, esto que decía un poco recién, las razones para permanecer en el anonimato son variadas. En algunos casos se trata de manuscritos encontrados y publicados tras el fallecimiento de sus autoras y cuyos editores deciden respetar su intimidad. A veces los editores también, y esto es
es letra mía, digamos, deciden respetar la intimidad al pedido de los que tienen los derechos, que muchas veces, si hay familia, es la familia. Y muchas veces también la familia considera que es mejor proteger la intimidad. No sabemos, a veces sí, a veces no, si esa era exactamente la voluntad de la escritora, ¿no? Sabemos que no siempre quienes heredan los derechos de autor, y remarco acá derechos de autor, los herederos, las herederas de esos derechos de autor no siempre representan la voluntad de la persona que ya no está para manifestarla. Eso también es, creo, interesante tenerlo en cuenta, pero lo cierto es que muchas veces se argumenta una protección de privacidad. No puedo dejar de hacerme la pregunta, si fuese un hombre, si se respetaría tanto esa privacidad. ¿Qué pasa ahí con el tema de la privacidad y las mujeres, ¿no? Que la privacidad de las mujeres tiene que ser más protegida que la de los hombres. Es una pregunta, no me atrevo a decir que esto sea una afirmación. Ustedes saben que a mí me gusta dejar ahí siempre preguntas. En este caso, a veces sí, efectivamente, hay una forma de protección porque la persona no escribe ficción. La persona en cuestión se ocupa de datos autobiográficos, de denuncia. En vida complicaría muchísimo, hasta incluso podría poner en peligro la vida. Bien, aviso que hubo una pausa ahí, no son ustedes, soy yo. Hay un tema ahí con la señal, ya estamos de vuelta, no se asusten, no pasa nada. Cuando pasa eso, si se congeló, aclaro que se me cortó a mí, puede pasar. En estos casos no hay que hacer absolutamente nada más que esperar un poquito, y si, bueno, no vuelve enseguida, yo siempre tengo el plan B, que es dejar una versión ya directamente grabada, así que tranquilos que no pasa nada. Bien, volvamos a nuestro tema. Ya está aclarado, mía fue el problemita de señal. Lo que les decía es que muchas veces efectivamente había que proteger esa persona, a esa persona, por una cuestión de que, bueno, muchas veces las denuncias que hacía esa persona a través de una biografía, de un alegato, era necesario esperar a que esa persona falleciera para no poner en peligro su vida. Esos son otros casos y ahí, por supuesto, no cabe duda que están más que justificados. Un caso es el caso de una mujer en Berlín. Es un relato, ¿sí?, de los últimos días, ubicado en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y los primeros de la entrada del Ejército Rojo, y allí se publica de forma anónima por respeto a la privacidad de esta mujer, que cuenta en primera persona los abusos, violaciones por parte de los soldados rusos. Hoy, después de su fallecimiento, se sabe que la autora se llamaba Martha Hillers, ¿sí? Martha Hillers, con H y doble L. Ahora, en muchos casos, las editoras no siguen por un tema legal, por más que se sepa, no pueden poner el nombre de la autora. Acá yo, por ejemplo, estoy leyendo una tapa de Anagrama, de la editorial de Anagrama, donde dice anónima, ya no dice anónimo, dice anónima, una mujer en Berlín. Introducción de Hans Magnus Enzensberger. Hoy se sabe que la autora es la que acabo de mencionar, Martha Hillers. También ocurre con cierta frecuencia en el género de la literatura erótica, como en La pasión de Mademoiselle S., una recopilación de cartas encontradas de forma casual y escritas en los años 20 en Francia. No habría sido difícil
averiguar su identidad se puede deducir incluso leyendo para los que eran contemporáneos, pero se publicó como anónima por respeto a la intimidad de la autora. Claro, en ese momento, años 20, contemporáneos de la autora, si leían, es como si hoy alguien escribe algo sobre un tema de actualidad y aunque no exprese específicamente nombre y apellido, bueno, muchos podemos darnos cuenta, ¿no? ¿Quién es? Escritora y ensayista británica, dice acá, a ver a quién se estará refiriendo. Bueno, acá sí me habían nombrado antes a las hermanas Brontë, ahí vamos a ver, seguimos por ahí con esto. Bien, ahí tenemos otro ejemplo más, ¿sí? En los años 70, estamos viajando en el tiempo muchísimo, ya la dejamos ahí a Virginia Woolf. El otro día, escuchando la grabación del vivo, hago una fe de ratas, sin querer, fallido ahí. En vez de decir Virginia Woolf, dije Emma Woolf. Y me equivoqué, pero en realidad me equivoqué con otra escritora, que argentina, sí, que en algún momento vamos a abordar, una excelente escritora. Así que bueno, vino bien el fallido ahí, el error, porque recordé que tenía muchas ganas de próximamente referenciar alguna obra de ella y comentar alguna obra de ella. Pero en los años 70 se publica un diario, se llamaba así, Pregúntale a Alicia, el diario de una adolescente que se convirtió en un long seller. Long seller, como la expresión lo indica, viene del inglés. ¿Se acuerdan de best seller? Bueno, best seller es el más vendido. Y long seller tiene que ver con la permanencia en el tiempo, de ser un libro, ¿no?, que bate récords de pasa el tiempo y sigue teniendo, por supuesto, ha bajado seguramente la cantidad de ventas, pero a lo largo de un periodo X de tiempo, eso lo manejan bien las editoras, y se llama long seller, ¿sí? A pesar de que en su momento se presentó como un diario original, yo no sé si fue un golpe comercial, editorial, pero en los años 70, cuando se publica este libro, Pregúntale a Alicia, se lo vendía como que era un diario verdadero, lo cual imagínense, ¿no? ¿Quién no está tentado, ¿no?, a chusmear, hurgar en la intimidad de otros? Entonces eso era un muy buen punto para convocar a lectores y a lectoras. Pero luego, con el correr del tiempo, se empezó a dudar sobre la autenticidad, si era realmente, o era alguien que había escrito por encargo esto, ¿no? Y a partir de los años 80, o sea, 10 años después de su aparición en 1970, se dejó de considerar un documento biográfico y se lo empezó a considerar como un libro una obra de ficción, ¿sí? Lo que sí mantuvo, cambió de género, pero mantiene su carácter anónimo. O sea, las editoras no tienen posibilidad alguna de poner el nombre de la autora, aunque en los pasillos, digamos, literarios y editoriales se sabe que la autora es Beatrice Sparks. Beatrice Sparks, S-P-A-R-K-S, Sparks, ¿sí? Para quien la quiera googlear ahí, Beatrice Sparks. Caso curioso, no he leído el libro, no es que lo estoy recomendando, no puedo recomendar si no lo he leído, tómenlo como la nota de color, ¿no? Uno de los casos de anonimato desvelado, ¿no?, más conocido, que se develó, más conocido de la historia, es el de Jane Austen. Jane Austen, en 1861, va a publicar lo que nosotros conocimos en castellano como Sensatez y Sentimientos. Muchas y muchos de ustedes seguramente han visto la versión en cine.
Y en su momento, cuando se publica, y esta es la nota de color, no sé si graciosa o triste, eso quedará en el criterio de cada uno, tomémoslo con humor, podría sugerir yo, pero cuando se publica, ¿no? Se edita en 1861, Sensatez y Sentimiento, decía, con la autoría de by, por a lady, por una dama, por una dama, o sea, estaba escrito por una dama, no importaba quién, En este caso se trataría de un caso a medio camino entre el anonimato y el reconocimiento explícito de la autoría femenina. Realmente muy curioso, pero bueno, estamos hablando de una publicación de 1800, ¿sí? Entonces, bueno, hoy nos resulta más gracioso todavía. Y por supuesto, y acá llego a quien había mencionado a las hermanas Brontë, mujeres que se hacen pasar por hombres, ¿no? Para poder ingresar a ese mundo masculino, ¿sí? Acá Vivi, mi compañera, me dice, es genial ese detalle, el lady, claro, el lady, ¿no? Te vayas a ver, no necesitamos decir nada más, ¿no? Increíble. Y les decía a estas mujeres que se hacen pasar por hombres para poder justamente desempeñarse en esos escenarios, en esos espacios. Y ahí volvemos otra vez a la metáfora tan interesante de Virginia Woolf. ¿Se acuerdan que hablábamos de que no, si bien ella hablaba del cuarto con la puerta para poder cerrar, con un dinero para poder solventarse concreto, material, también hablaba de ese espacio simbólico, ¿no? Incluso de ella misma poder darse ese lugar, ¿no? A veces es muy triste cuando nos quitan un lugar, pero también es muy triste cuando nosotras mismas no nos permitimos ese lugar, ¿no? Me parece que ahí es donde sigue vigente y me parece que vale la pena seguir preguntándose algunas cosas. Más allá del cuarto propio, el dinero en moneda contante y sonante, como se decía antes. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Además de la anonimia, otro método por el que la autoría femenina ha pasado desapercibida es el uso de seudónimos masculinos para la publicación. Y acá vienen las hermanitas tan conocidas, Charlotte, Emily y Anne, las tres hermanas Brontë, que escribieron sus primeras obras, incluida la mítica y que sigue aún hoy vigente, ¿quién no, aunque sea en una versión cinematográfica o escuchó hablar, aunque no haya leído la novela completa, Cumbres Borrascosas? Sí, señoras y señores, estoy hablando de Cumbres Borrascosas. Yo no creo que no haya persona en el mundo occidental, al menos, que no tenga una vaga idea de qué se trata, ¿no? Ahora, fíjense, ¿no? Les estoy diciendo que eran tres: Charlotte, Emily y Anne. Y ahora les digo, los seudónimos eran Currer o Currer, Ellis y Acton Bell. O sea, no era solamente, o sea, es cambiar de identidad. O sea, hoy nosotros, yo lo digo con una sonrisa, casi hasta puede parecer que lo digo en forma liviana, porque bueno, la idea es poder ver estas temáticas profundas y serias con humor, con optimismo y fundamentalmente en el 2022, en el siglo XXI. Ahora fíjense lo que estamos diciendo: ocultar tu identidad, tener que ser otra persona, con otro apellido, con otro género, para poder escribir. No estamos hablando de una actividad inmoral, estamos hablando de poder escribir. Eso por un lado. Y por otro lado, tratando de ver también la parte buena de esto, que la tienen sin duda,
o al menos qué dato, ¿no?, importante hay. Fíjense qué potente y poderosa siempre fue la literatura. Porque si no hubiese sido potente, tal vez nos hubiesen dejado antes, ¿no? Por algo era un lugar que costaba mucho entrar, como pasaba con la universidad, como pasa con la ciencia, etcétera, etcétera. Pero digo, la literatura, ¿no?, que es nuestro métier en este espacio. Por algo estaba vedado. Quiere decir que eso nos confirma una y otra vez el poder que tiene la literatura, el poder de la palabra, ¿sí? ¿Cuánto podemos cambiar de la realidad solamente con palabras? ¿Sí? Solamente con palabras. Terrible debe ser, ¿no? Otro caso, no termina ahí. Louisa May Alcott, autora de Mujercitas, ¿se acuerdan? Mujercitas, las chicas ahí, porque había una literatura medio obligada, al menos cuando yo era chica. Si eras nena o señorita, tenías que leer Mujercitas, y los varones leían Juvenilia, era un poco así, los bandos eran así. Louisa May Alcott, autora de Mujercitas, escribió otra de sus obras con el ambiguo seudónimo, porque acá trató de escabullirse y puso Barnard, y en realidad era Louisa May Alcott. Pero ella, como ocurrió con las Brontë, ha recibido el reconocimiento posterior a su verdadera identidad. No ese es el caso de George Sand o George Eliot. Le dedicamos a George Eliot un café, me acuerdo, el año pasado. Si lo buscan ahí en YouTube lo van a encontrar. Véanlo, escúchenlo, para quienes no lo hicieron, porque tiene mucha relación con lo que estamos charlando ahora. Pasaron a la literatura, a la historia, ¿no?, de la literatura por sus seudónimos masculinos. E incluso muchos lectores y lectoras siguen acercándose a la obra desconociendo que fueron mujeres, ¿sí? Fíjense, ¿no?, cómo en algunos casos trascendió el ocultamiento, o ese semi-ocultamiento. Una novela muy conocida del siglo XX, también gracias en parte a la película basada en ella, que fue Memorias de África, obra de Isaac Dinesen, aunque Isaac Dinesen, miren qué nombre de varón, Isaac, en realidad no era más que el seudónimo de la baronesa Karen von Vlixen-Beinecke, Karen von Vlixen-Beinecke, protagonista del libro. Se ha especulado mucho sobre las razones por las que eligió un seudónimo masculino, pero la teoría más aceptada es que fue para ocultar en la medida de lo posible el carácter autobiográfico de la novela. Y bueno, ya otra vez la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué debería ocultar el carácter autobiográfico? ¿Qué aspectos de esa mujer que debían quedar en la esfera de lo doméstico pasaban a ser públicos? Una de las espacios para habitar y la lucha por habitar espacios negados tiene que ver con eso, ¿no? Con que durante muchos años el espacio destinado a las mujeres y a las niñas era el espacio doméstico, mientras que el espacio público, el externo, estaba destinado a los hombres, con las excepciones que siempre hay, pero esto era, digamos, el canon social, el destino que tenían las personas de acuerdo a su género en líneas generales, ¿sí?
También hay un caso, a ver acá me están escribiendo, dicen la conquista de las últimas décadas, dice Edith, que permite que hoy la analice con cierto humor. Muy bien, claro, Edith. Y sí, ¿no? Con cierto humor. Y bueno, a mí cuando el chat tiene algunas líneas, después cuando termino la transmisión puedo verlo completo. Te aviso, Edith, y cuando les leo así en vivo el chat y les leo una parte, no es que estoy cercenando ni censurando el chat, sino que realmente no puedo leerlo todo, y para ver todo tengo que estar ahí manipulando un poco, así que prefiero, después lo leo todo y te comento. Pero claro que no ha sido en vano las últimas décadas, y más también, Edith, más también, donde, bueno, hoy hay situaciones de humor y hay otras que no. A veces ustedes saben que el humor sirve para poder elaborar cuestiones muy difíciles y muy dolorosas, ¿sí? Un caso especialmente curioso es el de la escritora francesa Colette, que muchos y muchas de ustedes sin duda la habrán leído, quien alcanzó el éxito a comienzos del siglo XX con una serie de novelas Claudine, claro, que no se publicaron a su nombre. Fue su marido, Henry Gautier Villars, apodado Willy, quien suplantó su autoría, y tuvieron que pasar décadas antes de que ella tuviera el reconocimiento merecido. Bien, hay más, no se agota acá la lista, y acá algo como para dejar picando ya para ir terminando, es que el uso de seudónimos masculinos por parte de mujeres no es algo que nos remita solamente a épocas pasadas. La autora más vendida, y acá les tiro un dato también que seguramente conocen, pero que está bueno refrescarlo, es una mujer, la autora más vendida de las últimas décadas, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, sí señora y señor, se vio obligada por sus primeros editores a utilizar sus iniciales y no poner el nombre completo, que es Joanne. Lo que sería traducido, bueno, los nombres no se traducen, pero digamos, en vez de poner Juana, le dijeron poné la J. ¿Por qué? Porque vende más. Para no dejar tal vez un público masculino afuera, no lo sé. O incluso cierto público que deja afuera, más allá de su género, si ya sabe que es una mujer la autora. Preguntas que me hago como para seguir, ¿no?, pensando el tema. La razón, dicen, bueno, parece que el manuscrito de Harry Potter parecía estar dirigido principalmente a un target de lectores jóvenes, atención, otro sesgo, lectores jóvenes y masculinos, que tal vez podrían tener prejuicios a la hora de leer una obra de ese estilo escrita por una mujer. ¿De qué año estamos hablando? ¿1800 y pico? No. No, estamos hablando de los finales de los años 90. 1990, ya casi, año 2000, casi ahí comenzando el siglo XXI, y sin embargo, por supuesto, de otra forma, de una manera más velada, más moderada, pero lo cierto es que sigue ocurriendo. Podés llamarlo estrategia de marketing, también podemos decir, bueno, tal vez el prejuicio ya está en la editora y no en los potenciales lectores y lectoras. Hoy, como ven, estoy con muchas preguntas así retóricas, abiertas, ¿sí? Pero bueno, un poquito era ahí plantar algunas cuestiones en relación a esto que nos había quedado en el tintero, vaya expresión literaria y antigua, pero que me encanta decir lo que quedó en el tintero, en esta época de digitalización. La idea sería entonces, como prometí, todos los jueves de febrero,
acortando un poquito tal vez la extensión, y vieron que a veces la señal está inestable, entonces más o menos estaremos en los 40 minutos cada programa. Si alguien tiene ganas de verlo después, de seguir pensando, siempre les digo, me pueden escribir a mi mail, pueden mandar también quienes reciben el material por WhatsApp, mandar algún comentario. Yo siempre que puedo me tomo un minutito y lo contesto. Y bueno, despediéndome ya, el próximo miércoles, entonces, virtualmente, las y los espero, 15:30, Café Literario en edición verano, para seguir acá. Y no se olviden, martes 10 de la mañana en la sede del CIAM. Ha sido un enorme placer, espero que para ustedes también. Un abrazo, un beso enorme y espero que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un placer, como siempre. No voy a adelantar nada de qué voy a hablar el próximo miércoles. Aunque me lo pregunten. Es inquietante ocultar, dice Edith, en el siglo XX por razones económicas de mercado el nombre femenino de una autora. Inquietante, me encanta esa palabra. Vas a estar todos los miércoles, Amalia, divina. Esto que dije un poco al principio, en este contexto de pandemia y de que hay muchos cambios y que tenemos que permanentemente reorganizarnos, y en este momento del año también, todos los miércoles de febrero, o sea, para pasar en limpio, eso sí, vamos a tratar de cumplirlo, vamos a tratar el 9 de febrero, el 16 de febrero y el 23 de febrero, ¿sí? Después vemos marzo vamos a tener una agenda cambiada seguramente, porque bueno, siempre en el verano la programación es distinta al resto del año, así que bueno, ya se irán enterando de las novedades, así que sigan ahí conectadas y conectados, y vamos a estar de todas las maneras que podamos, vamos a seguir acompañándonos, esa es la idea. Ahora sí, me despido, hasta pronto. Chau, chau.